Cuanto a la nulidad de los tratados, el artículo 46 nos habla sobre cuestiones de derecho interno, considera la competencia para celebrar tratados. El hecho de que en el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, conscientemente concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento. Así que es problema de cada Estado en particular, ¿verdad? Cuidar esos detalles, ¿verdad? De las personas que comparecen y hasta dónde. Como les digo, los que tienen, en principio, ¿verdad? Los que tienen capacidad ilimitada para tener la representación del Estado en el ámbito internacional son el canciller y el jefe de Estado. ¿Verdad? Los demás necesitan plenos poderes. Salvo algunos otros que ustedes ya vieron ahí en el artículo 7, ¿verdad? Los jefes de misión, etcétera. Pero en términos generales, digamos al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Restricción específica de los poderes para manifestar consentimiento de un Estado. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado ha sido objeto de una restricción específica. Porque eso es lo importante de los plenos poderes. Como les digo, es como el mandato, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega? Entonces, los plenos poderes también a veces específicamente dicen, ¿verdad? Facultad únicamente para concertar, ¿verdad? Y discutir el contenido del tratado. Nada más, ¿verdad? Termina la discusión del tratado, ya la firma, ya tendrá que venir otro funcionario. Si lo dice así, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces dice, la inobservancia de esta restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento a los demás estados negociadores. Por eso es que tienen que calificar los plenos poderes. Error, ¿verdad? Dolo, otra causa de nulidad. Corrupción del representante de un estado también provoca nulidad. Coacción sobre el representante de un estado y coacción sobre un estado. Es diferente, ¿verdad? Sobre el representante, sobre la persona y sobre el estado mismo. Puede haber coacción, ¿no? Ustedes, los estados más poderosos, pues pueden ejercer la situación. Y la norma Jus Cogens, ¿verdad? Que está aquí. Dice, estas normas son bastante importantes, ¿verdad? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional en general. Y ahí vimos cuáles pueden ser normas imperativas, ¿verdad? Las que tienen situaciones sobre dignidad de los estados, igualdad de los estados, paz internacional, estabilidad internacional. ¿Mm? Esos son temas importantísimos, vitales en el ámbito internacional. Pueden sustentar una norma imperativa. Entonces acá, ¿verdad? Si se celebra un tratado en oposición a un principio de esos, a una norma que contiene carácter de imperativa, el tratado es nulo. Como dice, nace muerto, ¿verdad? Porque al nacer encuentra una norma imperativa que, ¿verdad? Se opone a él. A esta se llama norma Jus Cogens antecedente. Esta norma ya existe cuando nace la otra norma que se opone. Pero también, este es el artículo 53. La Convención de Viena nos trae otra norma, Jus Cogens, ¿verdad? Diferente. Está en el artículo 64. 64.
¿verdad? Nos dice el artículo 64, también dice norma ius cogens, ¿sí? Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Esta se llama ius cogens consecuente. Esta van a ser después, ¿verdad? La norma de que esté el tratado que va a convertirlo en nulo, ¿verdad? Esta es norma ius cogens consecuente. O sea, esta norma encuentra, esta norma imperativa de derecho internacional encuentra ya existente otra norma de derecho internacional, prevalece esta última sobre la anterior. ¿Verdad? Entonces hay dos clases de norma ius cogens. La antecedente en el artículo 53 y la consecuente en el artículo 64. Habla sobre nulidad de los tratados, ¿verdad? También está la terminación de los tratados. También existe la suspensión de los tratados en la sección tercera. Y en el 54 dice termina, ¿verdad? Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. Así puede terminar un tratado. También por la reducción del número de partes en un tratado multilateral o un número inferior al necesario para su entrada en vigor. Pero, ¿qué significa esto? Cuando un tratado, fíjense que un tratado dice, ¿verdad? El presente del tratado entrará en vigor, ¿no?, cuando sea aceptado por las 2/3 partes de los países, de los estados, ¿ya?, contratantes o firmantes, ¿verdad? ¿Qué sucede si se retiran, ya estando en vigor, se retiran un número de estados que logre tener menos de las 2/3 partes? Aquí dice que el tratado continúa, salvo que, ¿verdad?, en el tratado se acuerde que si llega a ese número, termina. Esas dos posibilidades pueden haber. También se puede denunciar o retirarse un tratado. Denunciar es como renunciar, retirarse de un tratado, ¿verdad? Decir que no va a ser aplicable para ellos. Pero también los tratados se pueden suspender, ¿verdad? Artículos 57 y 58. En virtud de sus disposiciones o por acuerdo de las partes, ¿verdad?, se puede suspender. También se puede terminar un tratado. O suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Aquí estamos hablando de, ¿verdad?, leyes en el tiempo. Nuestra ley de novenismo judicial también dice algo sobre esto, ¿verdad? Se considera que un tratado ha terminado, bueno, si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia. Algo así dice nuestra ley de novenismo judicial, ¿verdad? Cómo se derogan las leyes. Entonces aquí también, ¿verdad?, termina un tratado o puede suspenderse. También puede terminar un tratado o suspenderse como consecuencia de su violación. Fíjense, es muy delicado violar un tratado, ¿verdad? También imposibilidad subsiguiente su cumplimiento. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado. ¿Va? Mira, ya no lo puedo cumplir, ¿verdad? O referirse o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Fíjense. Si hay un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado y ese objeto se pierde, ¿no?, o ese objeto se pues queda inservible o no se ve o ya no llega a existir, ahí también hay imposibilidad de cumplimiento. Pero también puede existir cambio de circunstancias. Puede darse, ¿verdad?, que un tratado
se celebre bajo ciertas circunstancias y en atención a esas circunstancias me comprometo a determinadas situaciones. ¿Qué sucede si en el transcurso de la vida del tratado cambian las circunstancias? Eso creo que lo vieron ustedes también en Derecho Civil 4, ¿va ustedes? Contratos. ¿Cómo se llama ese principio? Cuando cambian las circunstancias sobre las que se contrató. ¿Cómo se llama? ¿Qué principio es cuando cambian las circunstancias? Se llama rebus sic stantibus. Eso lo vieron ya en civil. Dice, un cambio fundamental en las circunstancias, igual pasa con los contratos, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambian las circunstancias? ¿Verdad? Ahí hay una cuestión importante. Dice, en las circunstancias ocurrió con respecto a la existencia en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes. No podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que, fíjense, a menos que, ¿verdad? La existencia de circunstancias constituye una base esencial para el consentimiento. Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones, etcétera, ¿verdad? También dice, un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él. Si el tratado establece una frontera o, ¿verdad?, de límites y fronteras, ¿verdad? Fíjese, no se puede retirar. Si el cambio fundamental resulta de una violación por parte del que lo alega, ¿verdad? El que lo alega no puede, ¿verdad?, si lo violó, ¿verdad? También en cuanto a rupturas diplomáticas, la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sean indispensables para su cumplimiento. Y aquí viene el procedimiento ahora en la sección cuarta. Procedimiento, ¿verdad? Respecto a la nulidad, la suspensión, y aquí pues nos va diciendo el tratado, y ahí dice consecuencias de la nulidad, de la terminación o de la suspensión, o sea, tiene consecuencias jurídicas. Dice consecuencia de la nulidad de un tratado. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. Ahí está su consecuencia, ¿no? Ya no se puede aplicar, ¿va? Si no obstante se han ejecutado actos basados en el dicho tratado, ¿va?, si ya se ejecutaron actos, ¿qué sucede? Y aquí la Convención de Viena dice qué sucede, ¿verdad? En el 70 dice consecuencias de la terminación de un tratado. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan, ¿verdad?, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre Estado y las partes en el tratado, no, perdón. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención, eximirá a las partes de la relación de seguir cumpliendo el tratado. Ya no, ¿verdad? Ya no. No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica a las partes creados con la ejecución del tratado antes de su terminación. Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará al paro, bueno, etcétera. Ahí ya nos diste esas circunstancias. También están las consecuencias de la nulidad, en el artículo 71, que ahí están, ¿verdad?, relacionadas en el tratado, y consecuencias de la suspensión. Posteriormente vienen las disposiciones diversas, las disposiciones, los depositarios, notificaciones, correcciones y registro, depositarios de los tratados, ¿sí?
Aquí ya nos está a entender que es un tratado multilateral. Si fuera bilateral, que nos dice canje, ¿verdad? Canje de notas. Pues si no dice depósito, que sí que hay más de dos estados. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización, ¿verdad? Ahí están las funciones de los depositarios. Mira, artículo 77. ¿Por qué se depositan, verdad? Artículo 77. Corrección, etcétera. Entonces, en las registro y publicación de los tratados, artículo 80, importante. Los tratados después de su entrada en vigor se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación, importantísimo. Estas publicaciones son, ¿verdad?, de la Secretaría, porque como fue pública, ¿verdad? La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el párrafo que antecede. Bueno, disposiciones finales, ¿verdad? Firma. Dice ratificación, ¿verdad? La presente convención está sujeta a ratificación, ¿verdad? Los instrumentos de ratificación se depositarán, depósito en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Adhesión, también. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Ahí se depositan. Y que tiene la obligación de publicarlos, ¿verdad? Archivar, de guardarlos, de archivarlos. Entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor al 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión. Ahí dice el propio tratado cuando entra en vigor. Textos auténticos. ¿Qué significa eso? El original de la presente convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso, todos esos se consideran originales. Ninguno es copia de ninguno. Todos son originales en su propio idioma. Son igualmente auténticos. ¿Ah? Serán depositados en poder del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Ah? Y a continuación, pues su anexo, ¿ah? Como dice, ¿ah? Como en muchos, como hemos visto, ¿ah? Que puede constar de uno o varios anexos o uno o varios instrumentos, ¿verdad? Que ya vimos cuáles son los instrumentos, los protocolos. A grandes rasgos, esto es lo que se refiere a los tratados. Como ven, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Pero es importante porque los tratados son una parte medular de la convivencia internacional. La convivencia internacional básicamente se mueve a través de tratados internacionales. Después de los tratados, vamos a ver lo que es el dominio espacial de los estados, el ámbito territorial, ¿verdad?, de los estados. Voy a empezar utilizando el libro del licenciado Centeno Varías, Julio César Centeno Varías, catedrático de la facultad por muchos años, se jubiló de nuestra casa de estudios, un buen profesor, muy claro para sus clases. Ámbito espacial en el derecho internacional. ¿Qué es el ámbito espacial?, pregunta él. Es importante, ¿verdad? En el derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo,
Como ustedes saben, el globo terráqueo se divide, ¿verdad?, para su localización de los lugares en paralelos y en meridianos, ¿verdad? En paralelos y meridianos está dividido el globo terráqueo, ¿verdad? Entonces se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él, el espacio aéreo. Estos son objeto de regulación y eso es lo importante. No importa qué lugar estén, va a ser objeto de regulación, ¿verdad? El tema es dominio espacial de los estados. Licenciado Julio César Centeno Varías. Su libro es Derecho Internacional Público. Esas vendían en el tiempo ustedes que, ¿no?, son del 95, imagínense, cuando él era investigador de la facultad. Creo que algunos de ustedes andaban haciendo por ese tiempo, ¿verdad? Pero son buenos libros, ¿verdad? Nos ponían a disposición de nosotros esos libros. Bueno, yo ya estaba grabado pues en ese tiempo. Ya era catedrático de la facultad. Pero estos libros son muy importantes y siempre los guardo por eso. Entonces, en el ámbito espacial, dice, ¿verdad?, se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él, que son objeto de regulación jurídica. Esto es lo importante más o menos. Objeto de regulación jurídica. En consecuencia, el ámbito espacial del derecho internacional público comprende el territorio internacional y el territorio nacional. Bueno, dos ámbitos espaciales diferentes. Dos ámbitos espaciales con regulación totalmente diferente en el ámbito internacional. En el territorio nacional, ¿verdad?, es un territorio nacional de cada estado. Hay territorios nacionales en atención a cuántos estados hayan, ¿verdad? Como vimos, no es necesario que esté junto. Puede estar disperso. Lo que interesa es la soberanía que se ejerce sobre esas porciones geográficas, ¿verdad? De cada estado. Aquí, pues, está relacionado directamente con el concepto de soberanía. El territorio nacional, cuando hablamos de territorio nacional, estamos hablando de soberanía. Y cuando hablamos de territorio internacional, ahí no podemos hablar de soberanía, pero sí hay ley, ¿verdad? En el territorio nacional hay ley y soberanía. En el territorio internacional únicamente hay ley, pero no hay soberanía. Nadie puede alegar soberanía sobre el territorio internacional. Nadie, ningún estado le pertenece a la humanidad, ¿verdad? Pero si hay ley, si no, imagínense qué podría hacer si no hubiera ley ahí. Tiene que haber ley, ¿verdad? El espacio en el territorio internacional, dice el territorio internacional, es el espacio que se extiende fuera de los límites de los estados, de cualquier estado, ¿verdad?, de todos los estados, ¿verdad?, fuera de los límites de los estados. El área donde los estados no ejercen soberanía, ¿verdad? No hay soberanía en en el territorio internacional. Este ámbito espacial comprende, ¿qué comprende? La alta mar. El alta mar. El alta mar. En alta mar, ese no le pertenece a ningún estado, a nadie. Ahí hay circulación libre, ¿no? Eso se reguló de la Revolución Francesa, ven ustedes. Y ha sido acuñado pues por todos los estados del mundo y acordado por ellos, ¿no? Hay paso libre. No le pertenece a ningún estado
puede reclamar soberanía sobre ese espacio, el alta mar. También los territorios internacionalizados. El ejemplo claro lo tenemos con la Antártida, ¿verdad? En la Antártida llegan delegaciones de, pongámosle, de todo el mundo. Podría decirle yo más de los países desarrollados, que se mantienen constantemente ahí, realizando exclusivamente actividades científicas. Pero ningún estado puede velar el derecho a ese territorio, ni puede, pero tampoco puede ejercer soberanía. No se puede ejercer soberanía. Y C, el espacio ultraterrestre. Bien, el espacio ultraterrestre. Tanto el mar como el espacio, el territorio espacial, están divididos en zonas, ¿verdad? Y el espacio ultraterrestre, el espacio, no en tanto en zonas, pero tiene sus límites también. No es hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Tenemos ahí límites. ¿Y para qué? Es importante los límites, para ejercer la soberanía. Pero hay un momento en que, ¿para qué sirve ya para ejercer soberanía? Y también tiene que, ¿verdad? Entonces, el espacio ultraterrestre, incluyendo la órbita geoestacionaria. Esta que órbita, ¿verdad? El espacio del, ¿verdad? La distribución que se yergue encima del círculo ecuatorial terrestre. Esa es la órbita geoestacionaria. ¿Por qué es importante la órbita geoestacionaria? Porque es el lugar exclusivo donde están alojados los satélites sobre comunicación. Yo creo que todos los satélites. Pero hay un problema, que para que un satélite funcione correctamente y no tenga interferencia, debe estar distante a 2 grados, ¿verdad? A 2 grados, porque es una circunferencia, ¿verdad? La circunferencia tiene 360 grados, no importa el tamaño, ¿verdad? Entonces acá a 2 grados está cada uno del otro, anterior y posterior. Esto nos da la idea de que este espacio es limitado. Es limitado, entonces ahí hay grandes problemas, ¿verdad? Para lanzar satélites, para poner satélites, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que los países terrestres de la Tierra, ¿verdad? Los países que están en esa zona ecuatorial terrestre, se unieron y manifestaron una ambición. Querían declarar como su espacio aéreo incluso, ¿verdad? La órbita geoestacionaria. Eso hubiera provocado un problema gravísimo, ¿verdad? Pero los estados pues no permitieron. Yo creo que todavía está en discusión, no está cerrado el caso, pero ya van a de perder, ¿verdad? Imagínense, odiarse ese espacio que es útil, ¿verdad? Para todo el mundo. Y es tan estimado, ¿verdad? No puede ejercer soberanía sobre ellos. Entonces dice, todos estos, dice, lo cual, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, son patrimonio común de la humanidad. Patrimonio común de la humanidad. El alta mar, ¿verdad? Los territorios internacionalizados y el espacio ultraterrestre, incluyendo la órbita geoestacionaria, son patrimonio común de la humanidad. El territorio nacional, ¿verdad? El territorio nacional constituye un elemento esencial del Estado, eso ya lo vimos, ¿verdad? A la par de la soberanía y de la población. Pues es él en donde se ejerce la soberanía. El territorio, como parte integrante del Estado, comprende, grosso modo, las siguientes partes. A, el suelo emergido. Ese es territorio. El subsuelo,
Las aguas interiores, vamos a ver posiblemente que son aguas interiores, ¿verdad? Yo también diría las aguas territoriales, pero sí, el espacio marítimo nacional, puso el licenciado aquí en un sentido amplio ahora, el espacio marítimo nacional, el espacio aéreo que está sobre las partes que anteceden. Y dice, por una ficción jurídica, los barcos, ¿ah?, con pabellón, ¿verdad?, nacional, obviamente, las aeronaves y los locales que ocupan las sedes de las embajadas que el país tiene acreditadas en el extranjero, ¿verdad? En igual forma se pronuncia nuestra constitución política, ¿verdad? Aquí nos dice y nos habla sobre el territorio, de la soberanía y el territorio. Artículo 142 constitucional. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional. ¿Qué integra el territorio nacional? Suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial, y vamos a ver qué significan estos, ¿verdad? Mar territorial, en la extensión que fija la ley exactamente, el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos, todo el espacio aéreo que se extiende sobre ellos, plena soberanía. La zona contigua también es una zona marítima, del mar adyacente, si son zonas marítimas, constituyen una faja, ¿verdad? Medida en millas náuticas, ¿verdad? Entonces dice, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades. Estas actividades, pues, reconocidas por el derecho internacional. Ya no es plena soberanía como las anteriores, ¿verdad? Y dice los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos. Hay muchas riquezas, ¿verdad? Y los existentes en las aguas adyacentes a las costas, fuera del mar territorial, que constituye la zona económica exclusiva. Esa es otra zona. Zona económica exclusiva queda más distante, ¿verdad? En la extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional, ¿verdad? Permítanme, compañeros. Perdón. Bien, entonces, como ven, el territorio es bastante importante, ¿verdad? Y la doctrina y la ley así lo contemplan también, ¿verdad? Entonces dice el licenciado Centeno, ¿verdad?, que los barcos y aeronaves con pabellón nacional, ¿verdad?, y los locales que ocupan las sedes diplomáticas, ¿no?, como embajadas. Como consecuencia de lo anterior, podemos definir al territorio nacional de cada estado así, dice. ¿Cómo lo define él? Como la zona geográfica limitada. ¿Y por qué pone limitada? Porque hay fronteras, ¿verdad? Hay límites. Hay límites espaciales también, ¿verdad? Entonces, por eso la zona geográfica es limitada, que pertenece a un estado. Cuando dice pertenece, lo dice en sentido figurado, ¿verdad?, porque es soberanía, ¿verdad? Le pertenece para ejercer su soberanía, ¿verdad? Un estado conforme a las normas jurídicas del derecho internacional y que comprende 3 espacios: terrestre, marítimo y aéreo. Aquí se basó él en el doctor argentino Carlos Arellano García. En cuanto a la definición anterior, dice, cabe puntualizar que la tríptica dimensión de tierra, agua y aire
O sea, es una noción tridimensional. El territorio nos da una noción tridimensional, ¿verdad? Constituye el área específica entre la cual el Estado ejerce plenamente su soberanía y donde, por regla general, las normas jurídicas internas extienden su ámbito de validez espacial. Por regla general, dice, ¿verdad? Porque, como vamos a ver en el próximo curso, ¿va? Que es Derecho Internacional Privado, vamos a ver que es posible, ¿eh?, que Guatemala tenga obligación de aplicar leyes extranjeras. Pero también los otros países tienen obligación en un determinado momento de aplicar nuestras leyes nacionales. Ahí salió un doctor en Derecho diciendo que no podía, ¿verdad?, no contaba una sentencia extranjera. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces, sí, pues dice, es el ámbito normal, ¿verdad?, donde se aplica nuestro sistema jurídico, porque en principio así es, ¿verdad? Entonces ven pues que el territorio es bastante importante, ¿verdad? Porque con base a él se derivan muchos temas más. ¿Y qué dice el doctor Larios, o el doctor Larios? ¿Qué nos dice el doctor Larios respecto al dominio espacial de los estados? Ya con la introducción del licenciado Centeno, pues ya nos vamos ubicando. El doctor Larios empieza específicamente hablando de límites y fronteras, ¿verdad? Y entonces él se pregunta, ¿cómo se determina el territorio? Me dice, por medio de límites y fronteras. La importancia, dice, fíjense, la importancia de la delimitación la señala Rousseau, ¿verdad?, al considerarla un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad. Mire qué importante es el territorio. Por eso es un elemento esencial del Estado. Y es la única base con que cuenta para aplicar su soberanía. Sin territorio, ¿dónde se asienta el elemento humano? Entonces, y es tan así, ¿verdad?, que cuando en la Constitución hablamos en el artículo 2 constitucional, que nos habla de los deberes del Estado, ¿ve?, como deber del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Cuando habla de seguridad, ustedes casi siempre se dan a seguridad jurídica, que sí es cierto, ¿verdad?, es importante. Y tiene que asegurar la seguridad jurídica, pero hay otros tipos de seguridad, aparte de la seguridad jurídica. ¿Qué otro tipo de seguridad podríamos nosotros mencionar? ¿Qué otro tipo? Vimos que hay seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Qué otra puede haber? Buenas noches, licenciado. No sé si estoy Sí, bien, pero seguridad social también. también, ya veo que también está legislada. Seguridad social. Así es. Seguridad económica. También, correcto. Miren todos los tipos de seguridad que hay. Entonces, nosotros nos quedamos solo en jurídica, ¿verdad? Pero hay seguridad económica, seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria. Tiene que existir un Estado. Y la que nos interesa, seguridad territorial. Hay incluso libros completos sobre teoría de la seguridad territorial. Si no hay seguridad territorial, ¿qué sucede? Mire, hay desestabilidad.
hace 2, 3 días, ¿verdad? Elementos del ejército de Belice entraron, ¿verdad? A parte del territorio de nuestro territorio, a destruir unos cercos que habían ahí. Se suponía en territorio guatemalteco, y ahí están las tomas, los señores están ahí con sus sierras, va cortando todos los cercos. Ahí se podrá desarrollar algún proyecto de desarrollo, un proyecto alimenticio, un proyecto de salud. ¿Hasta dónde? Entonces el territorio, la certeza del territorio es muy importante, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de seguridad también estamos refiriendo a seguridad territorial, ¿verdad? Que incluye pues nuestro territorio y su demarcación, ¿verdad? Incluso nuestra Constitución, en aras de ello, en su artículo 123, ¿verdad? Donde dice, solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Miren qué importante es. Imagínense ustedes a Carlos Slim, se le calcula su fortuna en más de 70,000 millones de dólares. Que se le ofreciera unas 300 caballerías en la frontera entre México y Petén. Sería un problema, ¿verdad? Por eso es que hasta para eso existe esa situación, ¿verdad? Tienen prohibición por esa seguridad. Sin embargo, cuando trabajé en el Instituto Forestal, los mexicanos vienen a talar ilegalmente árboles al Petén. Encuentran el precio, ¿verdad? Y han deforestado cantidad de árboles, maderas preciosas. Y también ya se corrieron 2 kilómetros. Están corridos 2 kilómetros. Y ningún funcionario, ni relaciones exteriores, ni el presidente, ni el ejército se han por enterados. ¿Cuál es el amor a Guatemala entonces? Y ahí están, ¿verdad? Los de Belice vinieron a cortar cercos de acá. No han protestado, no han dicho nada. México se ha corrido y tampoco. Una diplomacia pésima, pésima. Es decir, que hemos tenido cualquier cosa en la diplomacia. Entonces no saben a qué se dedica, pues, cuál es el meollo, ¿verdad?, de la diplomacia. Y ahí estamos, pues, perdiendo ahorita. Guatemala no se ha pronunciado, no sé cómo va a quedar la situación, tuvo que haberse pronunciado, protestado ahí, ¿verdad? Y en México peor, ya se corrieron y no hay forma de que se den por enterados. Bien, entonces ahí están los límites, ¿verdad? Que son, ¿verdad?, un factor de paz, independencia y seguridad, ¿verdad? Entonces, pero existe, los términos límite y frontera no son lo mismo, ¿verdad? Pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. El límite, ¿verdad?, dice, literalmente responde a una noción, ¿verdad? Una noción lineal. Es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía del Estado. ¿Verdad? Pues regularmente, como dicen aquí, sería un libro geográfico, ¿verdad? Esa línea, el contorno de nuestro mapa, ¿verdad? Esos son los límites. Pero si vamos al lugar, no miramos esa línea, pues esa línea no está pintada, ¿verdad? Pero de hecho sí existe y debe existir. Y tiene consecuencias jurídicas. Y tiene consecuencias internacionales.
pero no se ven, ¿verdad? En cambio, la frontera ya es una zona contigua al límite. Sí es tangible, ¿verdad? La frontera ya es algo real. Pero también existe la demarcación, ¿sí? No son lo mismo. Límites, fronteras y demarcación, ¿verdad? Y ya la demarcación es un acto físico, ¿verdad? Donde se hace efectivo el límite. Es una señal, ¿verdad? Que se pone en el terreno, en el lugar indicado. ¿Mm? Y es de forma visible, ¿verdad? Pueden ser monumentos, pueden ser calles, pueden ser descombramientos, bardas, alambrados, luces, ¿verdad? Boyas, cualquier cosa que indique, ¿verdad? Estas demarcaciones se ven bastante claras en la frontera de las Coreas, ¿verdad? Corea del Sur y Corea del Norte tienen ahí su demarcación clarísima. Y están así como que dice codo a codo, hombre a hombre, los soldados de Corea del Sur con los soldados de Corea del Norte. ¿Verdad? Espacio pequeñísimo. Se ven, ¿verdad? Casi puede decir que pueden tocarse ahí, ¿verdad? Y ahí están, cada quien con sus propias garitas. Esas son demarcaciones. Ahora, ¿cómo se clasifican los límites? Se clasifican según su naturaleza y según su origen, ¿verdad? Según su naturaleza, en naturales y artificiales. Según su origen, en convencionales, tradicionales y doctrinarios. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, las montañas, ¿verdad? Los ríos, el mar, los lagos, todo esto nos sirve de punto de referencia, ¿verdad? Para establecer los límites. ¿Cómo? Según acuerdo de los dos estados, ¿verdad? O de los estados que participen de ese espacio, ¿verdad? Por eso hay tratados, ¿verdad? Y ahí se demarca claramente, ¿verdad? Esos límites, ¿verdad? Ríos, montañas, el mar, lagos, ¿verdad? Pero también existen los límites artificiales. Estos se determinan de manera bastante arbitraria con referencia a conceptos abstractos, ¿verdad? Pues hasta son como invisibles, ¿verdad? Los astronómicos se basan en líneas astronómicas de paralelos y meridianos, como está dividida la Tierra, ¿verdad? El meridiano, pues, el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, ¿verdad? La Torre de Londres, pues es importantísima esa torre, es la hora del mundo. Con referencia a esa hora es que vamos marcando nosotros nuestras horas. Nosotros restamos 6 horas, porque estamos 6 horas antes del meridiano. Y eso se utiliza para los cálculos del GPS, ¿verdad? Y nadie sabe por qué, pero es por eso, por la forma de la Tierra, ¿verdad? Y los paralelos, pues, siguen la línea del Ecuador. Es el paralelo cero, ¿verdad? Latitud sur, ¿va? Hacia el sur, ¿va? Y latitud norte hacia el norte. Empiezan, ¿va? Según los grados. Y así es como se van ubicando los diferentes espacios de la Tierra, ¿verdad? Y esos son los límites, ¿verdad? Los astronómicos. Entonces, los límites convencionales, ¿verdad? Artificiales, fijados por acuerdo de voluntades, ¿verdad? Los tradicionales, ¿verdad? Por una costumbre generalmente aceptada. Así se está usando, pues así que se quede, ¿verdad? Y los doctrinarios, la aplicación de principios doctrinarios, la jurisprudencia, la política, ¿verdad? En Latinoamérica se han fijado muchos límites con base a límites doctrinarios, que es una figura muy importante que se llama la doctrina del uti possidetis.
Eso le suena a ustedes a posesión, ¿verdad? Existen dos clases de uti possidetis. Uti possidetis juris y uti possidetis facto. Jurídica, de derecho y de hecho, ¿verdad? De derecho y de hecho. Esta doctrina dice, se ha acudido para la fijación de límites en caso de conflicto. Guatemala la ha utilizado, ¿verdad? Con El Salvador, con Honduras. Aquí ha tenido mucha aplicación en América, ¿verdad? Y significa, dice, como poseéis, así poseeréis. O como venís de la forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro, ¿verdad? La figura principal es la posesión. Entonces el doctor Molina Orantes, ex canciller de Guatemala, ex catedrático de Derecho Internacional de nuestra facultad, murió trágicamente quemado, calcinado en la Embajada de España. Él hizo un estudio muy importante, dicen, sobre esa figura. En términos generales, dice, en el primer cuarto del siglo XIX, las posesiones españolas de América se emanciparon de la madre patria, movimientos independentistas, y se constituyeron en estados independientes, ¿verdad? En nuevos países. Como corresponde a todo estado que nace, dice, las nuevas repúblicas americanas emitieron inmediatamente su carta constitutiva. Y en cada una de ellas, sus constituciones, se definió su territorio, ¿verdad? Sujeto a la jurisdicción respectiva, a su jurisdicción, ¿verdad? En vez de describir dicho territorio, ellos no lo describieron, ¿verdad? Se hacía referencia a las divisiones político-administrativas establecidas por la corona española. Entonces ellos no dijeron de tanto, no midieron, sino simplemente hicieron referencia, ¿verdad? A los espacios geográficos que dividieron los españoles. No hubo medidas, hubo referencias, ¿verdad? Con las cuales se integraban los territorios de los estados que regían. El cambio de soberanía se efectuaba sobre regiones ya delimitadas geográficamente y organizadas en lo administrativo. Hasta eso, fíjense ustedes. El trabajo ya hecho, ¿verdad? Efectivamente, las primeras constituciones de Colombia, de México, de las Provincias Unidas de Centroamérica, etcétera, al fijar sus límites se referían a las jurisdicciones establecidas y determinadas por los documentos españoles reales. Entonces, también dice, en algunos momentos utilizaron documentos eclesiásticos, ¿verdad? Zonas obispales, regiones obispales, ¿verdad? Utilizaron para señalar los límites, ¿verdad? Las fronteras. Bueno, el principio del uti possidetis admite la siguiente clasificación. Uti possidetis juris, de derecho. Toma como base, ¿verdad? Documentos. Toma como base documentos, ¿verdad? Cédulas reales, documentos eclesiásticos, ¿verdad? Esas son uti possidetis juris. Pero también existe el uti possidetis de facto, de hecho, ¿verdad? Toma como base la posesión efectiva. O sea, el uti possidetis juris toma como base un documento, ¿verdad? Puede ser real o eclesiástico también, ¿verdad? Y la posesión de facto toma como base un hecho. Una un documento y la otra un hecho, ¿verdad? El hecho efectivo de la posesión. La posesión efectiva, el control administrativo, ¿verdad?
Dice, esta modalidad surgió debido a que en ciertos casos fue difícil proceder a la demarcación por la insuficiencia de documentos, ¿verdad? No había, o la oscuridad y ambigüedad de estos, o estaban muy deteriorados, ya no se leía bien, o no eran muy minuciosos, ¿verdad? Y provocaban más dudas que certezas. Entonces, eso también complicó la situación, ¿verdad? Entonces, la base jurídica no importa, no importa, ¿verdad? Siempre y cuando la posesión sea de carácter pacífico. Ustedes ya vieron su campeón, ¿verdad? La posesión efectiva por tiempo determinado, de buena fe, pública, ¿verdad? No en escondidas. Igual era aquí, ¿verdad? Esa posesión. Esta modalidad surgió debido a que en ciertos casos fue difícil, ¿verdad? Por documentos, no existiendo sino una soberanía, ¿verdad? Solo la soberanía española. Hacía y deshacía en esos territorios como quería. ¿Quién se lo ponía? Pero cuando ya sus, entre comillas, herederos, ¿verdad? Tomaron posesión de ello, ya les interesaba hasta dónde. Ya habían intereses, ¿sí?, sobre los mismos. Aquí un solo interés, aquí habían intereses distintos, ¿verdad? Existiendo una sola soberanía, eh, era muy difícil que hubieran conflicto de límites. No lo habían, de hecho no lo habían, ¿verdad? Además, también contribuyó la inmensa extensión de ciertos territorios. Imagínense si todavía hoy, pues uno sale de aquí a Nicaragua, ya siente un espacio grandísimo, uno, ¿verdad? Al Salvador incluso. Imagínense en aquel tiempo. Si para el Congreso de Panamá, Pedro Molina y Larrazábal, Antonio de Larrazábal, tardaron 3 meses en llegar a Panamá, que eran territorios muy grandes, ¿verdad? Entonces, no había tanto problema. Posteriormente se dieron los problemas, posteriormente, ya cuando empezó a crecer la población, ¿verdad? Incluso la negociación de los límites con Honduras, entre Guatemala y Honduras, dio paso a que se creara el Instituto Geográfico. Imagínense. Pero muy técnica, esa delimitación fue muy técnica. Con El Salvador, con México sí perdimos ustedes. Fuimos despojados, despojados. Vuelvo, e insisto, por la, ¿verdad?, mala diplomacia guatemalteca, pésima. Guatemala no respaldó ni lo que propuso, con decirles eso. Y dejó, no estuvo vigilante a la hora de resolverse el problema. Vamos a ver posteriormente esas delimitaciones, ¿no? Hay historia, hay documentos. Hay un documento del doctor Villagrán Kramer que se llama Documentos y Casos de Derecho Internacional. Hace una recuperación muy importante. Ya muchos documentos, ¿verdad?, trascendentales en nuestra historia. Y ahí están. Incluso hay un acuerdo de preliminar que fue a firmar Justo Rufino Barrios en Nueva York, donde prácticamente regaló a Belice. Y lo tenemos como héroe, ¿verdad? Bien, la cuestión de los bancos va a nivel internacional cambiando de tema, como que ese caso es como que está creciendo, ¿verdad? En Estados Unidos hay como unos 16, 15 bancos que están muy asustados, casi en fila, ¿verdad? Ya rescató uno, el gobierno de Estados Unidos, pero tuvo que inyectarle 70.000 millones de dólares. Ojalá, ojalá para el bien de mucha gente, incluso de nosotros, ¿verdad?, que pueda resolver con esa cantidad de dinero. Y los que vienen, y el que quebró,
Europa empezó a sentir también la fuerza del tsunami que le llama, y Medio Oriente. Medio Oriente ya quemaron bancos. O sea, el problema es que tenemos que estar atentos, jóvenes, por cualquier cosa, ¿verdad? No podemos ser tan ajenos a esa situación. Bien, entonces terminamos aquí, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. El sábado es fecha de retrasada, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz noche. Se cuidan, mucho gusto. Se cuidan, compañeros. Feliz noche, licenciado. Mañana, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, Cuídense licenciado. ustedes.